nosotros la compañera Fabiola Sarmeño Núñez. Ella es directora general de Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad e integrante de la red de expertos y expertas certificados para el área de evaluación por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la región América Latina y el Caribe. Con Edil lo que queremos que nos platique es toda esta parte que decían es, si todo está muy bien, lo vamos a hacer y demás. Y luego, ¿cómo medimos? ¿Qué medimos? ¿Cómo nos evaluamos? Y necesitamos hacer indicadores que nos permiten hacer una evaluación que nos indique si realmente el mecanismo se está instalando como establece la ley, si se está implementando la ley como cual se debe, y además si las medidas, sobre todo, están sirviendo para salvarle la vida a las personas y ellas puedan seguir haciendo sus labores. Entonces, aquí la dejamos con ustedes. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a cambiar radicalmente de tema, efectivamente. Ahora nos vamos a meter en un tema mucho más técnico que tiene que ver con el sistema de indicadores del que estaba comentando hace un momento Claudia. Entonces, yo lo que les voy a platicar es, en términos generales, cómo estamos pensando implementar este sistema de indicadores que permita pues evaluar los resultados de la implementación de la ley para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y para los periodistas. Entonces, esto, por supuesto, todavía no se construye la metodología, simplemente les voy a platicar cómo lo estamos pensando para que sea un sistema sustantivo que permita efectivamente evaluar los aspectos más importantes acerca de lo más importante, que es la protección de los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas. Entonces, en la que sigue, por favor. Primero, para enmarcar un poco de qué estamos hablando, me gustaría comentarles qué es un sistema de indicadores y para qué sirve un sistema de indicadores, que es como un punto básico de partida. Entonces, vamos a ver qué es esto desde el terreno de la acción pública, que es lo que nos interesa en este momento, ¿no? Entonces, desde este terreno, primero empecemos por preguntarnos, bueno, ¿qué son los indicadores? Los indicadores son unidades de medida que nos van a permitir examinar el diseño y los resultados de determinadas acciones públicas. Y estas herramientas son muy útiles para la planeación, para la gestión, para el seguimiento y también para la evaluación de las políticas públicas, porque nos permiten pues sustentar de mejor forma la toma de decisiones, nos ofrecen información valiosa que permite que la decisión se tome con base en datos e información concreta, ¿no? Nos permite también monitorear o dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y de las metas que se tienen desde el sector público. También nos permite observar cambios en alguna situación, cambios en el tiempo en alguna situación, y también nos permite dar seguimiento a todos los planes y las acciones públicas que se están llevando a cabo. En este sentido, la que sigue, por favor, los indicadores pues aportan información que es muy útil para determinar esos aspectos que ustedes pueden ver ahí, la línea de base, es decir, de dónde estamos partiendo, cuál es el estado de inicio de cosas. Después también el comportamiento, ¿qué pasa en el tiempo? ¿Esto está creciendo? ¿Esto está disminuyendo? ¿Cuál es el ritmo de los cambios que se están teniendo? Eso no lo podemos saber si no tenemos indicadores claros que nos permitan ir observando eso, ¿no? La comparación también de los avances que estamos teniendo respecto de lo que nos programamos, respecto de las metas que nosotros programamos, y también nos permiten comparar la situación de un problema, de un fenómeno social, en el tiempo, qué pasa en el tiempo con ese fenómeno, pero también en el espacio. ¿Cuál es la diferencia de lo que pasa aquí, por ejemplo, con la situación en la que se ejerce el periodismo respecto de otros países? Muchas veces, si no tenemos estos indicadores que puedan ser comparables, pues podemos tener una idea, pero no tenemos la certeza de la diferencia entre lo que está sucediendo aquí con lo que está sucediendo en otros lugares, que pueden ser países o que pueden ser otras entidades federativas, ¿no? La que sigue, por favor. Podríamos decir que los indicadores son una representación, generalmente parcial, es decir, una representación que ofrece una visión de una parte, ¿no?, de un determinado fenómeno o de un aspecto de la realidad, y los indicadores por sí mismos no son capaces de reflejarlo todo, reflejan una parte de esa realidad. Por eso es importante siempre contar con una batería o un sistema de indicadores, es decir, un grupo de indicadores que nos puedan brindar una información como mucho más completa de ese problema en particular, de ese fenómeno o de ese asunto del que se quiere conocer. Nunca un solo indicador es capaz de mostrarnos todo, ni siquiera estos indicadores complejos como por ejemplo los indicadores de derechos humanos.
por más complejos que sean esos indicadores, no son capaces de mostrarnos toda la realidad respecto del desarrollo humano, por ejemplo. Necesitamos juntar a esos indicadores otra serie de indicadores que nos den una idea como mucho más completa. Por eso siempre es mejor hablar de un sistema de indicadores a un pequeño grupo de indicadores o a un indicador que nos dé cuenta de algún problema. La que sigue, por favor. Con base en estas ideas, con base en esta base conceptual, para el año 2018 el mecanismo tiene programado iniciar un proceso de trabajo para construir un sistema de indicadores. Un sistema de indicadores que permita evaluar dos cosas fundamentalmente. Por un lado, la implementación de la ley para la protección integral de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas del Distrito Federal, y por otro lado, la efectividad de las medidas que se están tomando para garantizar la seguridad y los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas. Bueno, ¿cuál sería el enfoque metodológico de este sistema de indicadores? La que viene, por favor. Tomando en cuenta, yo aquí estoy resaltando dos objetivos de la ley que me parecen sustantivos para tomarlos como base en el diseño de este sistema de indicadores. El objetivo número 1, que dice que la ley tiene por objeto reconocer el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y del periodismo como actividades de interés público. Y por lo tanto, el Estado debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos vinculados a este ejercicio. ¿Sí? Ese es el primer objetivo que tiene la ley. El segundo objetivo que tiene la ley dice garantizar los derechos a la vida, la integridad física, psicológica, de esto que estaba comentando hace un rato Edith, tan importante, moral y económica, la libertad y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas en el Distrito Federal, cuando se encuentren en riesgo y bueno, todo lo que dice la ley. Entonces, tomando en cuenta estos dos grandes objetivos, la que sigue, por favor, se considera que la metodología que diseñó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la construcción de indicadores de derechos humanos puede ser un muy buen referente metodológico en la construcción de estos indicadores. Y a continuación les vamos a explicar en qué consiste esta metodología y cómo la pudiéramos aplicar a diseñar este sistema de indicadores que se está proponiendo el mecanismo. Muy bien, sí, eso está perfecto. Bueno, desde esta metodología se entiende por indicadores específicos de derechos humanos esta información particular del estado de un evento, actividad o resultado que puede relacionarse con las normas de derechos humanos, que aborda y refleja sus atributos y que puede utilizarse para evaluar y vigilar su promoción y protección. En este sentido, lo que distingue a los indicadores de derechos humanos es que por una parte se relacionan con uno o más atributos del derecho y por otra parte miden el esfuerzo que está haciendo el Estado, las instituciones del Estado, para cumplir con las obligaciones que tiene de respetar y proteger los derechos. Es decir, por un lado, miden qué tanto se están realmente ejerciendo esos derechos y por otro lado, qué tanto el Estado está haciendo lo que tiene que hacer para cumplir con sus obligaciones relacionadas con proteger y respetar los derechos humanos. Bueno, de acuerdo con esta metodología, para construir indicadores, en primer término se tiene que traducir lo que dice la norma respecto a los derechos en cuestión a un número limitado de atributos. ¿Qué quiere decir estos atributos? Son los aspectos que permiten concretar lo que dice la norma en la realidad. Por ejemplo, la norma dice que todas las personas tenemos derecho a la educación. Bueno, ¿y eso cómo se puede llevar a cabo? Hay una serie de aspectos que se tienen que cumplir para que ese derecho efectivamente se cumpla. Por ejemplo, ¿cuál puede ser un aspecto? Bueno, que sean accesibles, que existan escuelas y que esas escuelas tengan un cupo suficiente para todas las personas. Si eso no sucede, en realidad ese es un derecho que no se puede ejercer. Entonces tenemos que aterrizar lo que dice la ley respecto a los derechos con aquellos aspectos que permitan concretarla en la realidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos el derecho a la salud, ¿qué tiene que suceder para que efectivamente tengamos acceso al derecho a la salud? Estos son los atributos en que se tiene que aterrizar para después poder hacer indicadores que nos permitan medir qué tanto eso se está realizando o no se está realizando.
¿Me explico? Esta parte es muy importante porque a veces nos suena como muy vago. Pues la ley o las distintas normas internacionales o nacionales pueden avalar una serie de derechos, pero eso en qué se concreta y después eso cómo lo podemos medir para efectivamente corroborar que existen las condiciones para el ejercicio de ese derecho, pero además que ese derecho se está ejerciendo. Entonces, el reto en este sentido es cómo podemos medir que eso está sucediendo, en este caso en concreto, de la protección a los derechos de las personas defensoras de derechos y de los propios periodistas. Entonces, una vez que se identifican estos atributos, lo que sigue es construir una serie de indicadores que los podemos, digamos, agrupar en tres grandes categorías. Por un lado, indicadores estructurales, por otro lado, indicadores de proceso y por otro lado, indicadores de resultados. Ahorita vamos a platicar acerca de cada uno de ellos. Los indicadores estructurales están orientados a medir básicamente las condiciones normativas o legislativas e institucionales básicas y necesarias con las que se cuenta para la implementación de un derecho humano. Es decir, todo este andamiaje normativo. ¿Qué leyes existen? ¿Qué normas existen para proteger ese derecho? ¿Qué instituciones en particular existen para proteger ese derecho? ¿No? Es decir, estos indicadores reflejan o ratifican que exista un marco normativo e institucional adecuado para garantizar el ejercicio de ese derecho. Reflejan en este sentido la voluntad del Estado por garantizar y proteger ese derecho. Si un Estado realmente tiene voluntad para proteger un derecho en particular y para garantizar un derecho en particular, debe de contar con todo un andamiaje legal, normativo e institucional para hacerlo exigible y verificable. Entonces, estos indicadores se orientan a medir esa voluntad. La que sigue, por favor. En el caso del sistema de indicadores que se diseñará, que se diseñará para el mecanismo, los indicadores estructurales, entonces, se elaborarán a partir de hacer una serie de medidas, de unidades de medida que nos permitan valorar el marco normativo, legislativo e institucional que existe para la protección específica de los derechos humanos de las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas de la Ciudad de México. Por ejemplo, aquí tenemos dos casos, dos ejemplos, no son definitivos, son dos ejemplos simplemente para ilustrar lo que se está comentando. La que sigue, por favor. ¿Qué sería, por ejemplo, en un primer caso estamos hablando, en los dos casos estamos hablando de indicadores cualitativos. En el primer caso serían instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México para la protección de los derechos humanos de defensores y de periodistas. Se hace un listado, se hacen las características que tienen, se hace la cobertura que tienen estos instrumentos y este sería un primer indicador. Un segundo indicador se trataría de instrumentos normativos de la Ciudad de México con contenidos para la protección de los derechos humanos de defensores y periodistas alineados a los más altos estándares internacionales de derechos humanos. Y se hace también el listado, las características, los mecanismos de exigibilidad, etc. Es decir, son indicadores que dan cuenta de este marco, pero no nada más de la existencia o no existencia, sino también tratan de valorar las características y los alcances de este marco normativo, legal e institucional. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué son los indicadores de proceso? Los indicadores de proceso sirven para valorar los avances directos que se están alcanzando por las políticas y los programas públicos para el logro de un determinado derecho humano. Es decir, estos indicadores, si bien dijimos que los indicadores estructurales tratan de observar la intención o la voluntad, este tipo de indicadores tratan de indagar acerca de cómo se está haciendo efectiva esa intención y esa voluntad a partir de la existencia de programas y acciones públicos encaminados a garantizar que eso que está en la norma se cumpla en la realidad. Entonces, aquí lo que estamos midiendo son los avances que se tienen respecto de la acción sustantiva del Estado para la concreción de los objetivos relacionados con la realización de un derecho en particular. Bueno, aquí nosotros podríamos ver en términos muy generales que los indicadores de proceso refieren entonces a todas las medidas que comprenden los programas públicos e intervenciones específicas de un Estado para hacer efectiva esta intención, ¿no? O su aceptación de las normas relacionadas con los derechos humanos.
Estos indicadores son muy importantes porque ayudan a vigilar directamente el ejercicio progresivo del derecho o el proceso de protección del derecho, es decir, cómo se está haciendo verificable el ejercicio de este derecho según sea el caso en cada situación particular. Bueno, la que sigue, por favor. Esa, está bien. Aquí lo que nosotros proponemos, siguiendo esta metodología, es definir indicadores de proceso en términos de una relación causal concreta que se pueda evaluar para valorar la responsabilidad del Estado frente a sus obligaciones. En este sentido, nosotros tenemos que verificar que lo que ellos están proponiendo como acciones sí respondan realmente a lo que se está necesitando para que eso que está en la norma se lleve a cabo. A eso se refiere con la relación causal, que nosotros podemos suponer que esos programas que se están implementando sí están en relación directa con lo que dice la norma. Y en ese sentido, la hipótesis es que si se llevan a cabo, efectivamente es posible que se pueda avanzar en la realización del derecho. Bueno, en el caso específico del sistema de indicadores para el mecanismo, lo que nosotros estamos proponiendo es diseñar indicadores que den cuenta de lo que están haciendo las instituciones de gobierno, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, para garantizar el adecuado cumplimiento de la ley. Las acciones, las medidas, los programas, los mecanismos que existen, pero también valorar los resultados que se están obteniendo por estos programas, por estos mecanismos y por estas acciones que se están llevando a cabo. Entonces, en este tipo de indicadores se valorarán dos cosas. Por un lado, la acción concreta del Estado, pero por otro, los resultados que está obteniendo esta acción concreta del Estado. Aquí podemos tener 3 ejemplos para ilustrar el tipo de indicadores que entrarían en esta categoría de indicadores.